Saludos, mis hermanos y amigos. Seguimos viendo el tema promesas que no gustan, porque hoy en día hay predicadores, discipuladores que con tal de ganar notoriedad y un poco de dinero, repiten promesas de la Biblia a personas que no son cristianas. Las promesas de Dios, ¿no?, para bendición son para aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Sí. Y seguimos, ¿no?, escuchando a una de estas personas enseñarle a inconversos, a personas que no son cristianas. Fíjense, cuando hablo de inconversos no estoy hablando de personas que no creen en Dios. Estoy hablando de personas que, ¿no?, dicen creer en Dios, pero no tienen a Cristo en su corazón. Personas que tienen una religión, pero no tienen a Cristo en su corazón. Sí. Y escuché esta promesa que se la repetía de Juan capítulo 15, el verso 7. Juan 15, 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Le decía un supuesto pastor a estas personas, ¿no?, pidan que el Padre les dará todo. Dice, si permanecéis en mí, el Padre les va a dar todo. Pidan. Dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que este caballero le enseñe que esa promesa es para ellos? No es verdad. No es verdad. Esta promesa es para creyentes, es para cristianos, no es para inconversos, no es para personas que no tienen a Cristo en su corazón. Es una promesa para creyentes, para cristianos. Leemos un ratito algo del contexto bajo el cual el Señor dijo estas palabras. Juan 15, 7. Leamos del verso 6. Está hablando en converso, a cristianos. El verso 5. Juan 15, desde el verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. ¿Se cuenta? Le está diciendo a sus discípulos, a sus seguidores, a aquellos que seguían lo que él predicaba y lo que él enseñaba. Para ellos es la promesa, ¿no? Verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Me damos cuenta? Dice, porque había los discípulos y otros que estaban escuchando, que no eran discípulos del Señor, que estaban allí escuchando, pero no eran discípulos del Señor. Y el Señor dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recoge y los echa en el fuego y arde. Está hablando aquí del infierno, fuerte, pero está hablando del infierno. Porque hay personas que les gusta escuchar la palabra de Dios. Escuchan, pero nada más. Son oidores, pero no hacedores de la palabra. Entonces, hay dos clases de auditorio a quienes Jesús se refiere aquí. A sus discípulos, a aquellos que permanecían en él, y para aquellos que solo escuchaban, pero no para obedecerlo a él. Sí, repito, leo nuevamente desde el verso 5 de Juan capítulo 15. Dice, yo soy la vid, está hablando el Señor Jesucristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aquí está, fíjense, verso 5.
para los discípulos, para los seguidores, para aquellos que obedecían su palabra. Ese es un auditorio. Y para los que estaban allí escuchando, pero no con ganas de obedecer, es el verso 6. No. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden, es decir, en el infierno. Es que, mis amados hermanos, el pámpano no puede dar fruto sin la vid. Y el Señor dice: yo soy la vid. Yo soy el que le da vida al árbol, a la planta. Yo soy el que le da vida. ¿No? Ustedes son los pámpanos. Ahora, ustedes siempre están conmigo, siempre van a tener la vida y la vida eterna. Pero los que no están conmigo, ¿no? El árbol se secará y se echará en el fuego la leña y se quemarán si no permanecen en mí. Es decir, los discípulos, sus seguidores, la vida eterna, y los que escuchan pero no obedecen, arderán en el infierno. No estoy comentando la Biblia, la estoy leyendo, mis amigos. No estoy. ¿Saben? Jesús es el que más habló del infierno, el que más predicó del infierno. Sin embargo, del infierno hoy, en muchas iglesias, es hasta prohibido hablar. Es muy grotesco. Eso es arcaico, ya no se predica de eso. Satanás, feliz de que no se predique del infierno. Pero la palabra de Dios debe ser predicada tal y como es, ¿no? Y el verso 7, ¿a qué auditorio se refiere? Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿A quiénes se refiere? Si permanecéis en mí, a sus seguidores, a sus discípulos, a aquellos que obedecían y obedecen a su palabra. En verdad, es una promesa hermosa, es una promesa bella, pero no es para cualquiera. Es para los que permanecen en él. ¿Y quiénes son los que permanecen en él? Aquellos que son sus discípulos, sus seguidores. Sí, amigo, no estamos nosotros bajo ningún punto de vista. No estamos nosotros, ¿no?, tratando de desanimarlo o desanimarla. Todo lo contrario. Es una promesa para los discípulos de Cristo. Y yo le aliento, sí, para que si usted aún no tiene a Cristo en su corazón, para que si usted aún tiene años acudiendo a una iglesia, o tiene tiempo que escuche el Evangelio, sí, tiene tiempo, pero no toma una decisión, ¿no? Usted no está permaneciendo en Cristo. Y esta hermosa promesa de Juan 15:7 no es para usted. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Tiene que convertirse a Cristo. Tiene que ser discípulo de Cristo. Tiene que permanecer en Cristo. Oh, ¿cómo? ¿Cómo hago eso, pastor? Bueno, arrepintiéndose de su pecado. Pero pastor, yo no soy un pecador. Yo no ando robando a nadie. Yo no ando haciéndole daño a nadie. No. Amiga, amigo, ¿sabe usted los 10 mandamientos? Lea los 10 mandamientos. Y después de leer los 10 mandamientos, diga que usted no ha violado ninguno de esos 10 mandamientos. Si usted lee los 10 mandamientos y dice: Señor, yo todos los 10 mandamientos los he cumplido, usted no necesita arrepentirse. ¿Sí? Ahí puede decir: usted no necesita arrepentirse porque usted ha cumplido con los 10 mandamientos y cumple con los 10 mandamientos. Pero si usted
Si usted lee los 10 mandamientos y es honesto con usted mismo, he fallado en esto, he fallado en esto, he fallado en este, usted necesita arrepentirse. ¿Sabe? La humanidad entera necesita arrepentirse. Porque no hay uno solo, un ser humano, que pueda decir, yo cumplí, yo cumplo con los 10 mandamientos. ¿Verdad? Por eso necesita arrepentirse. Necesita reconocer, ¿no?, que Cristo es Salvador. Necesita decirle a Cristo que lo salve de sus pecados, que lo salve de ir al infierno. Usted necesita un Salvador. La humanidad necesita un Salvador. Pero ahí está el gran problema. No todos quieren seguir a Cristo. No todos quieren obedecer a Cristo. Sí, Cristo vino al mundo a salvar al mundo, pero no todo el mundo quiere ser salvado. ¿Por qué? Porque no quieren arrepentirse de sus pecados. Sí, no quieren arrepentirse. Mis amigos, hay vida después de la muerte. Con la muerte no acaba todo. No acaba todo. Mañana usted o yo no estaremos en este mundo. Mañana Dios dice, ya, y se acaba. ¿Usted cree que ahí se acaba la vida? ¿Que ahí se acaba todo? No, mi amigo. Este cuerpo, como lo dice la palabra, irá a la tierra y será polvo. Pero el alma no fue hecha para morir. Nosotros en sí somos alma. Nuestra personalidad está en nuestras almas. Lo que somos está en nuestras almas. Y una vez que terminamos nuestra vida en este mundo, la vida eterna con Cristo, arrepintiéndome de mis pecados, o en el infierno, que es llamada también la muerte segunda. Usted no piense que al terminar su estadía en este mundo se acaba todo. No. ¿Hay vida después de la muerte? La hay. La hay. El problema es dónde vamos a pasar la eternidad. ¿Dónde vamos a vivir la eternidad? En un sitio donde hay sufrimiento, donde hay gritos, lágrimas, dolor, angustia. Hay desesperación. Y será una desesperación eterna en ese sitio. Y nada más y nada menos que como el actor principal de ese sitio, Satanás, el diablo. Allí. Y eso será eterno. La muerte eterna la pasará en el infierno. Pero usted estará consciente, porque le dolerá, gritará, suplicará, pero ya en el infierno ya no hay vuelta atrás. Aquí en esta tierra, en esta vida, usted debe decidir si realmente pasará en el cielo o en el infierno. Cristo le ofrece vida eterna. ¿Cómo? Arrepintiéndose de sus pecados. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz, de que Él murió por nosotros, de que Él murió por mi pecado, para que yo no vaya al infierno. Él tomó mis pecados en la cruz, Él limpió mis pecados, Él me perdonó, Él dio su vida por mí y ahora yo le entrego mi vida a Él. Cuando hacemos eso, lo que nos espera al otro lado es la vida eterna. Amigo, amiga, ¿quiere usted aceptar a Cristo como Salvador? Con sus palabras, en su corazón, donde quiera que esté, dígale: Señor Jesucristo, me arrepiento, te entrego mi vida, ven a morar a mi corazón,
perdona mis pecados. Si usted es sincero, el Señor tomará sus pecados y tomará su vida. Y le dará vida eterna. Usted sufrirá un cambio, porque el poder de Dios ahora habitará en usted. Y entonces sí puede repetir la promesa de Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Así dice el Señor. Amén.